Muy bien, pues buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de nuestro Journal Club. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, hace tiempo ya tuvimos ahí algo similar, donde tocamos un poco de este tema de la disfunción linfática en cirugía de Fontan. Pero bueno, pues vamos a ver algo más, un poco más actualizado. Me da mucho gusto presentar hoy al doctor José Carlos Ruiz. Él es residente de cardiología pediátrica. Este, lo conocí desde pediatra y siempre se inclinó por la cardiología, pues sabe que lo queríamos convencer de que fuera cirujano, pero no. Sé lo que te gusta la cardiología, sé lo comprometido que estás, sé que vas a ser un gran hemodinamista, Carlitos, y te agradezco de verdad muchísimo. Es un orgullo para nosotros que gente como tú pues esté en nuestro journal y pues te cedemos la palabra. Disfunción linfática en Fontan, importancia alternativa del tratamiento. Adelante, Carlitos, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias primero que todo por la invitación y por las palabras de bienvenida, doctor. Estoy muy contento de poder participar. Eh, el día de hoy voy a platicar de un tema que creo yo que es básico y es definitivamente uno de los más importantes en la cardiología pediátrica, que es algo de la fisiología de Fontan, del Fontan fallido, y por qué es importante que sepamos este aspecto de la disfunción del Fontan, la disfunción linfática y qué podemos hacer con estos pacientes o qué se hace en el mundo con estos pacientes y que espero que en algún momento podamos hacer en nuestro hospital. Bueno, pues este es el primero de los artículos que quiero compartir con ustedes. Ambos artículos de los que voy a hablar, ambos fueron desarrollados, ambos estudios se hicieron en Filadelfia, en el CHOP. Y creo que es muy importante porque es la misma base de pacientes y sobre estos mismos pacientes que este primer artículo presenta fueron con los que trabajaron en el segundo estudio. Entonces, como ya muchos sabemos, hay una interacción bien conocida entre la presión venosa central alta, que es parte de la fisiología a la que está sometido el paciente con Fontan, y, eh, y, y la disfunción linfática. Entonces, como podemos recordarlo, pues estos pacientes que se encuentran en fisiología de Fontan tienen una fisiología de presión venosa sistémica alta con bajo gasto cardíaco secundario a la ausencia de un ventrículo subpulmonar que genere incremento del gasto pulmonar. Y que esto al inicio de la fisiología de Fontan, pues puede no tener ninguna repercusión, pero puede ser que sí, y eso es algo de lo que vamos a ver más adelante, pero que en algún momento todos estos pacientes van a tener algún grado de disfunción linfática que se va a manifestar con afectación en diferentes sistemas y que vamos a ver también un poco más adelante. Y entonces ha habido tanto estudio y intención de evaluar cuál es el estado de estos pacientes y qué opciones de tratamiento pueden haber, que actualmente la evaluación del patrón linfático mediante la resonancia magnética en los pacientes con Fontan es una de las herramientas que tenemos más a la mano en los centros de tercer nivel y que nos aporta información de mucha calidad para poder evaluar a estos pacientes antes y después de la cirugía de Fontan. Y específicamente mediante estas dos técnicas en la resonancia magnética, las secuencias ponderadas en T2 y las linfangiografías dinámicas con contraste. Bueno, pues los objetivos de este estudio fueron dos principalmente. El primero fue describir la prevalencia y las causas de morbilidades tempranas en el paciente operado de Fontan. Y el número dos, pues identificar las asociaciones entre las características anatómicas de la vasculatura linfática en el paciente antes de la realización del Fontan y las complicaciones tempranas, si es que esta anatomía linfática tenía alguna asociación con complicaciones tempranas en el periodo postquirúrgico del Fontan. Bueno, pues en cuanto a la metodología, ellos juntaron a todos los pacientes a los que realizaron Fontan entre 2012 y 2017 y de estos 249 pacientes que ellos reportan, 11 fueron excluidos, 8 porque se les realizó Kawashima y 3 porque requirieron revisión del Fontan. Entonces, de esos que se excluyeron, 238 de los pacientes fueron incluidos en el estudio. 168 de estos pacientes no desarrollaron ninguna complicación temprana, que más adelante voy a definir
como ellos presentan que es una complicación temprana, y son 58 de los pacientes a los que nos vamos a enfocar en la revisión de este primer artículo que voy a presentar más adelante. A todos los pacientes, absolutamente a todos, trataron de hacerles la evaluación del patrón linfático mediante las secuencias ponderadas en T2. Y entonces ellos proponen esta clasificación, que es una clasificación bastante sencilla, pero que aporta mucha información, en 4 tipos de disfunción linfática en el paciente previo a la realización del Fontan. El tipo 1 es aquel grupo de pacientes en los que hay nula o una afectación muy pequeña del patrón linfático, del patrón linfático. El tipo 2 es aquel grupo de pacientes en los que la afectación se extiende a nivel supraclavicular. El tipo 3 en los que la anatomía normal de los vasos linfáticos se extiende no solamente en la región supraclavicular, sino también en alguna proporción al mediastino, y el tipo 4, que es la más severa, en la que la afectación se extiende al parénquima pulmonar. Y este es un esquema y a la par presento las imágenes de cómo se ven estas secuencias ponderadas en T2 y los diferentes patrones de perfunción linfática en estos pacientes antes de la cirugía de Fontan, teniendo en consideración que obviamente entre mayor sea el grado de afectación, más disfunción linfática existe. Entonces, ¿cómo definieron ellos complicaciones tempranas? Pues fueron todas aquellas complicaciones, cualquiera de estas 6 que se enlistan aquí, y que se presentaron en los primeros 6 meses después de que se realizó la cirugía de Fontan. Como complicaciones, pues como les digo, reportan ellos o las definen ellos como la necesidad de realizar desmontaje del Fontan, la necesidad de poner al paciente en ECMO, la presencia de derrame pleural que se extienda por más de 14 días, el requerimiento de cateterismo no programado, que el paciente se haya egresado y haya requerido reingreso por cualquier causa asociada a una complicación del Fontan, y pues que el paciente haya requerido enlistarse para trasplante cardíaco. Cualquiera de estas 6 en los primeros 6 meses pues, se definió como complicaciones tempranas. Y entonces, algo que también me parece bastante útil es que agrupan a las diferentes causas de disfunción, las diferentes causas de complicación en estos 4 grupos de complicaciones. Aquellas complicaciones de grupo 1 asociadas al fallo estructural, que básicamente habla de esos pacientes en los que la cirugía pudo no quedar adecuadamente, es decir, que hay obstrucción en algún sitio del sistema, y que esta sea la causa, principalmente la obstrucción del sistema, que sea la causa de la presencia de complicaciones. El grupo 2 de pacientes es aquel grupo que se caracterizó por falla de bomba, que básicamente habla de disfunción sistólica del ventrículo sistémico. El grupo 3 es aquel grupo de pacientes en los que el derrame pleural fue la principal manifestación, y este fue de características persistentes, pero que no cumplían con ninguna de las características del grupo 1 y del grupo 2. Y el grupo 4 de disfunción, de complicaciones, perdón, fue aquel grupo en el que se documentó disfunción linfática, ya sea por bronquitis plástica, enteropatía perdedora de proteínas, ascitis, etcétera, por albuminemia. Bueno, pues entonces en esta tabla presento las características de la población que se estudió. La edad media del paciente operado de Fontan en este grupo fue de 3.4 años, con un peso promedio de 14 kilos 300 gramos, y en el 81% de los casos se realizó un Fontan extracardíaco fenestrado, que coincide con lo que se hace pues prácticamente con mayor frecuencia a nivel mundial, ¿no? El Fontan extracardíaco con fenestra. ¿Qué quisiera recalcar de esta tabla? Las cuestiones importantes, pues hubo pocas diferencias, sin embargo hay algunas en las que se encontró diferencia significativamente estadística, y el primer recuadro rojo marca que el grupo de pacientes en el que se realizó Fontan, en el que el ventrículo derecho era el ventrículo sistémico, pues tuvo una frecuencia de complicaciones tempranas más alta comparado contra los pacientes que tenían ventrículo izquierdo como sistémico. Entonces eso podía ser un factor de riesgo. El otro grupo de variables en las que se documentó
significancia estadística, pues fue en aquellos pacientes en los que el tiempo, o más bien el grupo de pacientes que desarrolló complicaciones tempranas, pues tenían promedios de tiempo de circulación extracorpórea más altos comparados contra los que no hicieron complicaciones tempranas. Y de la misma manera con el tiempo de pinzamiento aórtico, ¿no? Aquellos pacientes que tuvieron complicaciones tempranas también tuvieron tiempos de pinzamiento aórtico más largos comparados contra el otro grupo. Pero básicamente esta es la tabla en la que se resume pues las características demográficas de la población. Ahora, como les decía, este artículo voy a enfocarlo al grupo de pacientes en los que se mostró complicaciones tempranas, pues porque era el grupo de pacientes que vamos o que el objetivo del estudio era este, ¿no? Entonces, estos fueron todas las complicaciones que se observaron en los pacientes. Si se dan cuenta, hay más eventos que pacientes por el hecho de que el mismo paciente pudo tener más de una de las complicaciones en las que se presenta o presentó más de una de las complicaciones de las que se había discutido al principio. La más frecuente de todas fue el requerimiento de cateterismo no programado, y esto trae a luz que pues puede ser que uno de los estudios principales y iniciales para poder estudiar al paciente con Fontan fallido, pues es el cateterismo cardíaco, que sigue siendo una indicación adecuada para el protocolo de estos pacientes. Y otra vez presento este cuadro, esta gráfica, porque quiero mostrarles cómo de los 58 pacientes que desarrollaron complicaciones tempranas, 28 pacientes se encuentran encasillados aquí porque son aquellos en los que las causas de las disfunciones no tienen nada que ver con el sistema linfático. Miren cómo 20 de los pacientes pues fueron del grupo 1 con fallo estructural. Solamente 8 de los pacientes, la causa de la complicación fue el fallo de la bomba. Pero miren cómo el grupo 3 y 4, que son pacientes en los que las manifestaciones sí pueden estar relacionadas con disfunción linfática, pues representan prácticamente la otra mitad de los pacientes, ¿no? 30 pacientes si los sumamos, y por eso están marcados en recuadros amarillos, porque en conjunto suman el 50% de las complicaciones tempranas en Fontan. Entonces esto desde ahorita ya nos debe hacer pensar que puede ser que sí exista alguna asociación entre la presencia de disfunción linfática y las complicaciones tempranas en el paciente operado de Fontan. Y básicamente eso se resume en este cuadro, en esta tabla. Del lado izquierdo pueden ver el tipo de patrón de perfusión linfática, y del lado derecho las complicaciones tempranas. Y miren cómo en el grupo de pacientes con patrones de perfusión linfática tipo 1 y tipo 2, pues tuvieron baja frecuencia, ¿no?, de complicaciones comparados contra el total de pacientes que se encontraban en este grupo de disfunción, de complicaciones. Pero no así en los grupos 3 y 4, donde la frecuencia fue mucho más alta, y esto generó significancia estadística. Este artículo, como les comentaba, se encarga de resumir cuál es la importancia de la presencia de un patrón de perfunción linfática normal. Y entonces, en la conclusión del artículo, refieren que miren cómo el paciente que se encuentra o que presenta alguna complicación localizada en el tipo 3 o 4 de los patrones de perfusión linfática, pues presenta hasta 6 veces más riesgo de presentar alguna de las complicaciones tempranas asociadas al periodo postquirúrgico de Fontan. Esta tabla entonces reafirma la aseveración de que el paciente con patrón de perfusión linfática alterado previo al Fontan es un paciente que se debe considerar de alto riesgo para la evolución en el postquirúrgico. No creo que sea válido decir que un paciente con un patrón de perfusión alterado no sea candidato a realizarse el Fontan, sino que puede ser que debemos estar preparados o saber que este paciente pueda tener un postquirúrgico mucho más complicado comparado contra aquel paciente que no tiene
un patrón anormal o que la disfunción linfática puede ser leve. Entonces, básicamente eso es lo que transmite como conclusión y creo que es con lo que me quedo de este primer artículo. Pero entonces ya sabemos que los pacientes con Fontan pues pueden tener algún grado de disfunción linfática y que esto repercute en todos los sistemas del organismo del paciente con Fontan. Y de hecho este es el artículo por el cual me incliné para hablar de un tema como este, porque durante muchos años el paciente con complicaciones crónicas de la fisiología de Fontan pues no tiene mayor o no tiene un tratamiento que mejore notablemente su calidad de vida. Sin embargo, se han diseñado ya varias técnicas para tratar de paliar estas complicaciones. Y esto es algo de lo más novedoso que pues, se está realizando en otros centros, en Filadelfia, que es la descompresión del conducto torácico mediante una técnica percutánea, que en este aspecto fue donde más me apoyó el doctor David para los aspectos técnicos de la intervención. Y que es algo que me está apasionando y que, como les comentaba al principio, quisiera que en algún momento pudiéramos hacer en nuestra institución. Como introducción, este artículo menciona que pues, el paciente con Fontan fallido es aquel que presenta pues, muerte después de la cirugía de Fontan, aquel paciente que ha requerido trasplante cardíaco, el que tenga deterioro de la clase funcional, el que tenga complicaciones crónicas asociadas a la fisiología de Fontan por disfunción linfática, como la enteropatía predadora de proteínas o la bronquitis plástica. Estas complicaciones pues, son secundarias, como comentaba al principio, a las alteraciones del flujo linfático en el paciente con Fontan. Se han utilizado técnicas percutáneas ya previamente con la intención, como les comentaba, de paliar los síntomas locales, es decir, en aquellos pacientes con, por ejemplo, bronquitis plástica, pues se puede realizar embolización selectiva de linfáticos a nivel bronquial para tratar de disminuir el drenaje linfático o ese drenaje anormal linfático hacia el árbol bronquial y que esto contenga y palíe la bronquitis plástica. Y lo mismo pasa con la enteropatía predadora de proteínas. Sin embargo, pues son intervenciones que no resuelven la alteración, sino que solo controlan los síntomas y son efectivos en ese aspecto, pero no son definitivos. ¿De acuerdo? Ya se ha diseñado una técnica quirúrgica para la descompresión del conducto torácico que consiste en la derivación de la vena innominada hacia el atrio común o a alguno de los atrios y con resultados pues relativamente adecuados en el aspecto de que resuelven la hipertensión del sistema linfático y de esta manera mejora la fisiología del paciente, la fisiología linfática del paciente y también los síntomas a su vez. Y esto desde 2013 está diseñado para el paciente con afectación multicompartimental, que vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. El objetivo de este estudio pues, fue describir los aspectos técnicos del procedimiento de la descompresión del conducto torácico y los resultados tempranos después de su uso en una corte de pacientes con falla linfática multicompartimental en circulación de Fontan. Este fue un estudio retrospectivo, fue de características descriptivas y en su población en su corte incluyeron 12 pacientes que recabaron la información entre marzo de 2018 y febrero de 2021, que fueron los años en los que se realizó este estudio. Y ellos definieron la presencia de falla linfática multicompartimental como la presencia de 2 o más de los siguientes hallazgos: bronquitis plástica, enteropatía perdedora de proteínas, ascitis y derrame pleural persistente. Entonces, si el paciente cumplía con cualquiera de estos 2 o más, se definía como falla linfática multicompartimental. A todos los pacientes se les realizó evaluación bioquímica antes y después de la realización de la descompresión del conducto torácico. Y lo más importante es que en 10 de estos 12 pacientes se hizo una evaluación con imagen multimodal extensa
con la intención de evaluar también el patrón de perfusión linfática. La resonancia magnética en este aspecto se realizó de forma con intención morfológica y también para la realización de mapeos de velocidad de flujo, pero lo más importante es que la resonancia magnética se enfocó en la definición del patrón de perfusión linfática, como lo comentaba en el artículo previo, con las secuencias ponderadas en T2 y las linfangiografías dinámicas con contraste, que son imágenes obtenidas mediante la inyección de contraste a través de la punción de un ganglio linfático inguinal. Se administra medio de contraste a través de esa punción y después se toman las imágenes dinámicas para la evaluación del drenaje linfático en el conducto torácico. En cuanto al análisis estadístico, la información se presentó como medias con rangos y para determinar la significancia, la presencia de diferencias significativamente estadísticas, se usó el test de Wilcox para las variables que estaban relacionadas y la Udeman-Whitney para variables independientes o no relacionadas y considerando una P significativa aquella menor a 0.05. Y entonces esta es las imágenes que presentan en el artículo de las angiografías de las técnicas que han utilizado para la descompresión percutánea, que como les digo es creo que de lo novedoso y de lo que vale la pena que aprendamos en este momento. Esta primera técnica es la técnica del túnel intravascular, en la que voy a describir la técnica mediante la secuencia de imágenes. En la primera imagen, en la imagen A, vemos el tubo de Fontan conectado a las ramas pulmonares. Mediante una aguja de punción transeptal se perfora el tubo de Fontan hacia el atrio derecho. Y en esa posición, ya con la aguja dentro del atrio, se avanza una guía Snare dentro del atrio y se coloca la guía Snare por abajo de la rama pulmonar más inmediatamente superior al atrio derecho. Mediante un acceso yugular que se obtiene del lado contralateral, se inserta otra aguja de punción transeptal, la cual es avanzada a través del piso de la arteria pulmonar y mediante angiografías simultáneas se determinó la relación entre la arteria pulmonar y el atrio donde ya se encontraba localizado el Snare. Y una vez definida esa relación, pues con esta misma aguja que se había ingresado por el acceso yugular, se puncionó el piso de la rama pulmonar en dirección hacia la guía Snare, que es lo que podemos ver ya en las imágenes B y C. En la imagen B vemos la relación entre el apéndice auricular con la guía Snare en su interior y la vena innominada. En la imagen C vemos la punción de la rama pulmonar en dirección hacia la guía Snare que estaba dentro del atrio. Y una vez establecida esta relación, se formaba un asa que la guía de intercambio era obtenida o retirada por el acceso femoral y después empujada hacia la vena cava superior, donde era nuevamente lazada por un acceso subclavio del lado contralateral y una vez formada ya esta asa, en ese punto se intercambiaba la guía por una guía de intercambio sobre la cual iban ya montados los stents cubiertos y depende de la longitud del túnel que se iba a crear, era uno o varios stents colocados en tándem para después entregarlos y de esta manera se creaba un túnel que recorría desde la vena innominada drenando directamente en el atrio derecho. En este caso, pues es un paciente con situs inversus, entonces el drenaje se llevó al atrio izquierdo, pero en las angiografías D y E se presenta en la angiografía D la inyección en el túnel creado a través de la colocación de los stents cubiertos desde la innominada hasta el atrio izquierdo. Y en la angiografía D, pues, ¿cuál es el resultado después de esta técnica de intervención? Y esta fue la primera técnica que desarrollaron. Sin embargo,
los hemodinamistas de esa institución, preocupados por la posibilidad de obstruir o de comprimir el tubo de Fontán, se dieron la tarea de diseñar otra técnica que creaba un túnel relativamente con una longitud mayor comparado contra el previo, pero que tenía la ventaja de que pues evadía al tubo de Fontán para prevenir que se obstruyera. Y entonces esta era la técnica modificada extravascular, en la que previamente, antes del cateterismo, se hacían modelos de impresión 3D mediante las linfangiografías dinámicas del conducto torácico, para entonces definir su anatomía y el sitio exacto de drenaje en la vena innominada. Y una vez con el modelo 3D generado, pues se realizaba o se planificaba la realización de un camino extravascular para colocar los stents cubiertos y entonces generar el túnel nuevamente. Entonces, estos son los diagramas o los esquemas que presentan en el artículo. Básicamente vuelven a hacer el acceso femoral con la punción a través del tubo de Fontán, pero en este caso colocan la guía SNER en el apéndice auricular del lado izquierdo. Y miren cómo en las imágenes pequeñas se muestra la anatomía y la relación entre la arteria pulmonar y la aorta, porque una vez colocado el acceso femoral y con la guía SNER dentro del atrio del apéndice auricular izquierdo, colocaban también al mismo tiempo un catéter en la arteria pulmonar y otro en la raíz aórtica para señalizar estas estructuras. Y entonces, una vez que introducían la aguja de punción transeptal mediante el acceso yugular, pudieran utilizar estas guías o estos catéteres como guía para evitar las estructuras vasculares y prevenir la perforación de las mismas. Y básicamente hacían lo mismo. Una vez perforada la vena innominada, generaban o realizaban el avance de la aguja de punción transeptal hasta llegar a la guía SNER, donde la volvían a lazar y una vez con el asa creada, pues entregaban los stents cubiertos para generar el túnel. Y uno de los aspectos técnicos más importantes que refieren es pues la dilatación de las porciones proximales del stent cubierto para abarcar toda la luz de la vena innominada y entonces garantizar que todo el drenaje de la misma fuera directo al atrio derecho, al atrio izquierdo, al apéndice auricular izquierdo. Estas son las imágenes de las angiografías que presentan en el artículo, que básicamente son las mismas que ya expliqué con el esquema. Bueno, pues entonces, pues eso suena muy prometedor, pero ¿cuáles son los resultados que han tenido ellos en esta técnica o en este procedimiento? Pues como les comentaba, son 12 pacientes los que presentan aquí, de estos 12 pacientes en promedio tenían 3 compartimentos afectados cada uno de ellos. La edad media de los pacientes al momento de la realización del procedimiento era de 12 años, con rangos entre 3 y 22 años. Estas son las características de las cardiopatías en las que se encontraban y estos los compartimentos linfáticos afectados por la fisiología de Fontán. Como les comentaba, prácticamente en promedio tenían 3 compartimentos afectados y un aspecto muy importante que recalco aquí es la presencia de hipoalbuminemia antes de la realización del procedimiento. 10 de los pacientes requirieron una intervención linfática antes de la descompresión del conducto torácico y esto también lo menciono porque va a tomar relevancia al final. La intervención del linfático se realizó en promedio 27 días previos a la descompresión del conducto torácico y pues incluyó la embolización selectiva de linfáticos anormales en diferentes niveles, ¿no? Como les comentaba, en nivel abdominal o bronquial. 4 de los pacientes se les realizó la primera técnica, la técnica del túnel intravascular. A otros 4 se les realizó la técnica número 2, que es la del stent extravascular. 3 pacientes tenían vena cava superior izquierda persistente, entonces ellos fue más fácil porque solo hicieron perforación de la vena cava superior izquierda al atrio izquierdo y uno de ellos se le realizó perforación de un seno coronario atrésico.
y en promedio utilizaron 1.5 stents cubiertos por paciente. El tiempo promedio de la intervención fue 4 horas por paciente. 10 de los pacientes están en el protocolo de resonancia magnética completo. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque, como les comentaba, es importante, o una de los pilares para que este procedimiento pueda ser realizado es definir que el conducto torácico se encuentre permeable y el sitio anatómico específico y preciso de donde drena el conducto torácico a nivel de la vena innominada, para poder entonces derivar la innominada en el sitio correcto. El seguimiento promedio de estos pacientes fue 6 meses, con un rango entre 1 y 20 meses. Y pues aquí viene lo importante, ¿no? Cómo les fue a los pacientes en el aspecto de la mejoría de sus síntomas. En 6 de los 12 pacientes, los síntomas se resolvieron por completo. Del resto de pacientes, de los otros 6, 2 mejoraron significativamente. Sin embargo, persistieron con algunos síntomas, y 4 de los pacientes a los que se realizó el procedimiento no tuvieron ningún cambio en la sintomatología. Y en esta tabla lo que quiero representar, lo que quiero transmitirles es algunas variables que ellos evaluaron, con las que evaluaron si hubo éxito en la intervención o no. Y una de las que más preocupaba al inicio o antes del procedimiento era que pues este procedimiento, al derivar la innomina al atrio, iba a generar en alguna proporción de saturación, de saturación de oxígeno. Sin embargo, miren cómo comparando los parámetros base después del procedimiento, la diferencia de la saturación de oxígeno no generó significancia estadística al final. Por lo que entonces consideraron que, si bien hubo disminución de la saturación de oxígeno, esta no fue significativa. Donde hubo también significancia estadística, pues en el descenso de la presión de la vena innominada o de la vena cava superior, comparada el previo contra el post, ¿no? Y eso lo representan aquí en esta tabla, ¿no? Con 18 milímetros de mercurio antes del procedimiento y 11.5 después del procedimiento. También hubo un incremento de la presión del atrio, que era algo esperado, pero no generó mayor problema. Eso era algo de lo que se esperaba que pasara con el procedimiento. Pero donde también hubo significancia fue en el gradiente que ocurría entre la vena innominada y el atrio. Porque pues también era uno de los resultados esperados, que iba a haber descenso del gradiente transpulmonar, que traducía básicamente que la descompresión de la vena innominada pues fue exitosa. 6 de los pacientes requirieron reintervenciones y 5 de ellos tuvieron que realizar cierre de fugas. Las fugas se reportan como endofugas y ocurren cuando el diámetro de la vena innominada, del estén alrededor de la vena innominada, no la cubría por completo, y entonces había todavía fuga de sangre venosa desde la innominada hacia el glen. Eso lo definieron como endofugas, y en 5 de ellos tuvieron que realizar intervención, y básicamente era hacer ampliación o dilatación, perdón, con balón de la porción proximal del extem para abarcar por completo la vena innominada, o en el caso de que no fuera exitoso ese procedimiento, colocaban un vascular plug en el sitio de la endofuga. Uno de los pacientes falleció 3 meses después del procedimiento. Sin embargo, la causa de muerte no fue asociada con ninguna complicación de Fontan. Uno de los pacientes se tuvo que necesitar para trasplante, y este es uno de los que no tuvo cambios en la clínica. Otro aspecto, como les comentaba, importante, es que mejoró los niveles de albúmina en promedio en todos los pacientes. ¿Cuáles fueron entonces las razones de por qué este procedimiento no fue exitoso en todos los pacientes? Pues ellos se dieron la tarea de hacer el análisis de qué factores podrían haber sido los causantes de esta ausencia de respuesta.
En aquellos pacientes, en los 4 pacientes que no fueron respondedores al tratamiento, uno de ellos, el conducto torácico, presentaba obstrucción a nivel del diafragma. Entonces, no tenía caso que se descomprimiera en el sitio de drenaje en la vena innominada porque pues persistía obstruido a nivel del diafragma. 2 de los pacientes en los que no se tuvo mejoría clínica o respuesta al tratamiento fueron aquellos en los que no se realizó ningún tipo de intervención en los linfáticos previo a la descompresión del conducto torácico. Es decir, no se realizó embolización selectiva a ningún nivel. Y el otro paciente era un paciente con una variante anatómica en el que tenía doble conducto torácico, y el conducto torácico que se descomprimió era el más pequeño. Entonces el contralateral era el más grande y era el que seguía con obstrucción, y por eso encontraron que tampoco hubo mejoría en la clínica de estos pacientes. Bueno, como discusión, el punto más importante que ellos refieren es que es indispensable definir la permeabilidad del conducto torácico, porque puede ser una causa de ausencia de respuesta al tratamiento, así como el grado de afectación para poder definir si existió mejoría o no, y planificar la intervención en los linfáticos antes de la descompresión percutánea del conducto torácico. La embolización de los linfáticos anormales es una técnica efectiva que puede mejorar los síntomas y paliarlos. Sin embargo, sigue siendo necesaria la realización de la descompresión del conducto torácico. La planificación del procedimiento fue uno de los aspectos más importantes y que ellos refieren que garantizó el éxito de su tratamiento, y pues para ello utilizaron la imagen multimodal. No hay una serie que compare los resultados de la intervención percutánea contra la intervención quirúrgica para definir qué tipo de tratamiento puede ser superior. Sin embargo, ellos refieren que trataban de definir cuáles eran los pacientes que eran candidatos a cateterismo, y eran aquellos en los que la intervención quirúrgica tenía un riesgo más elevado comparado contra el cateterismo, o en aquellos en los que la anatomía fuera favorable, la relación entre las estructuras vasculares e intracardíacas fuera cercana, o que la distancia fuera pequeña. Sin embargo, también refieren que algunas alteraciones fisiológicas de estos pacientes también pueden ser la causa de que no exista una respuesta completa al tratamiento, como lo puede ser aquellos pacientes que tengan incremento de las presiones de llenado del ventrículo sistémico, porque como sabemos, pues esta presión de llenado alta del ventrículo sistémico se va a transmitir al atrio común o al atrio superior, y esto siga generando una presión alta en el sistema, aunque ya esté descomprimido teóricamente. Y otras alteraciones que no pueden tratarse, como la alteración de la contracción linfática, que son cuestiones patológicas del paciente que no son susceptibles de tratamiento, o disfunción de las válvulas del sistema linfático. Como conclusiones de este segundo estudio, pues es un procedimiento que no reportaron ninguna mortalidad asociada al mismo procedimiento o morbilidad atribuida al mismo. 8 de los 12 pacientes presentaron mejoría clínica en alguna proporción, hemodinámica y en la bioquímica. Como limitaciones del estudio, pues es el diseño del mismo, que pues es difícil tratar de hacer un diseño prospectivo o experimental, pero bueno, supongo que en algún momento tendremos algo que hable sobre eso. Y pues nada más. No sé si tengan algún comentario o preguntas. Muchas gracias, Carlitos. Pues creo que es un tema que a final de cuentas, como dices, esperemos que cada vez nos empecemos a familiarizar más, sobre todo porque creo que sí hay muchos pacientes que pues nos hace falta todavía dentro de nuestra institución, y seguramente en muchas partes de nuestro país, el abordaje, el manejo y la intervención, ¿no? de los problemas linfáticos, sobre todo los niños de Fontán. Y bueno, pues algo que llama mucho la atención, ¿no? De los pacientes que tenemos probablemente nosotros,
cuáles son los factores que nos harían sospechar o pensar en que debemos de estudiarlo, o también si es importante el abordaje pre o en qué momento en el post tendríamos que hacer estos estudios de riesgo para ver cuáles son los pacientes que son candidatos al manejo y a la intervención. No sé si tengamos dudas, preguntas para el doctor Carlos. Bueno, mientras en lo que se animan todos, tú, Carlitos, ¿cuál es? O sea, tú tienes un paciente, hoy tenemos un paciente con Fontán en la terapia intensiva y está es un paciente que tiene el ventrículo predominante es el derecho. Tenemos ahí como un poquito de sospecha de que si hay cierta obstrucción o no, pero los drenajes pleurales están siendo generosos. ¿Cuál sería el abordaje que tú emplearías? Y un poquito pensando en esto, ¿no? Antes, ¿a qué pacientes le deberíamos de solicitar una rezo para ver la anatomía y ver cómo está funcionando el sistema linfático? ¿Y cuándo pensar en intervenir temprano respecto a estas complicaciones que tú nos comentaste? Bueno, pues antes el protocolo de estudio debería ser a todos los pacientes. Y esto con la intención justamente de lo que comentaba con el primer artículo, de tratar de identificar cuáles son los pacientes que tienen un patrón de disfunción linfática grave y que eso nos pueda hacer prender las alertas para entonces saber que este paciente puede tener complicaciones tempranas y que esperemos tal vez un postquirúrgico un poco más difícil comparado contra los pacientes que no tienen disfunción linfática. Entonces, la recomendación es que a todos los pacientes que son llevados a fisiología univentricular en Glenn sean evaluados con resonancia para determinar patrones de perfusión linfática. Y después, pues no cabe duda que el paciente que ya tiene las complicaciones, pues seguramente va a tener algún grado de disfunción y entonces es un criterio apropiado el uso de la imagen con resonancia para diagnosticarlo. Pero la realidad es que también deberíamos hacerlo a todos los pacientes, pues en el seguimiento. De hecho, las guías de 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología pues mencionan como un criterio apropiado la realización de resonancia magnética con determinación de patrón linfático cada de 3 a 5 años en los pacientes con Fontán. Perfecto, Carlitos, muchas gracias. Como que no se animan. ¿Alguna otra pregunta, comentario para el doctor? Hola, El doctor Patrón. hola, Oh, buenas noches. No, pues muchas felicidades, Carlos, por tu plática, muy interesante. Gracias, doctor. Sí, creo que es un tema que todavía estamos en desarrollo, por lo menos en el hospital infantil. Voy a encender mi cámara, a ver, espérame. Por lo menos ahí en el hospital infantil, creo que ya estamos haciendo el protocolo cada vez más dirigido a búsqueda de estas complicaciones y ya estamos tratando de hacer ahí con el doctor Bolio una tesis. De hecho, ya tenemos como un par de pacientes que nos han servido de experiencia, sobre todo de operador, ¿no? Que nos han permitido hacer esta evaluación por resonancia y ya el proyecto es a corto plazo es que empecemos a hacer en pacientes pre y post. Ese es el objetivo, ¿no? Ver el cambio en realidad de los pacientes previos al Fontán y posterior, a ver cómo resulta. Bueno, pues tratar de identificar complicaciones a corto plazo. Creo que es una realidad que es factible ya en hospitales de tercer nivel. Aquí también en el instituto ya también estamos tratando de implementar como parte del protocolo de todos los Fontanes. La ventaja de aquí del instituto es que vemos ya más a largo plazo, adultos. Entonces, esto nos permite, pues, tener como un aspecto ya más comparativo. Entonces, yo creo que sí es un tema factible, es un tema que poco a poco vamos a ir adquiriendo más experiencia y en realidad, nada más quiero complementar que la técnica de adquisición de la resonancia es bien fácil, o sea, no es, dentro del protocolo nada más nos lleva unos de 5 a 6 minutos más del paciente
del estudio adicional y no requiere uso de medio de contraste. Eso es una gran ventaja porque pues podemos hacerla sin radiación y sin contraste. Entonces eso nos permite identificar toda esta información y lo que nos aporta pues es bastante importante, ¿no? Entonces, pero muy bien, muy bien. Me parece un tema muy interesante y reitero, muchas felicidades, Carlos, por el tema. Gracias, doctor. A los dos, Carlos. No, hombre, pues a Carlitos. El doctor Bolo dice resonancia preparatoria para todos, para saber riesgo, y en la cirugía podemos, en vez de fenestrar, derivar la denominada del lado izquierdo, los ya operados, el diagnóstico de linfáticos, y sí, de acuerdo con descomprimir los linfáticos. Sí, creo que hoy seguramente cuando empecemos a hacerlo, o cuando ya tengamos en radar estos, vamos a tener muchos pacientes que vas a decir, este paciente es candidato sin dudarlo, ¿no? Sin tener algo más al respecto. Más preguntas para el doctor, comentarios. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo andan? Doctor Alberto Zárate, otro apasionado de los linfáticos. Sí, yo creo que, sí, fíjate que hemos platicado ahí con David y con Liborio incluso, y ahí también en el día a día con Iñaki. Es un tema fascinante, ¿eh? Yo creo que el hecho, pues, de poder evaluar o tener un poco más de información en el yo creo que va a cambiar mucho los resultados en el Fontán. Pero también un punto importante es que los Fontanes también, que aparentemente sale todo bien o tienen una adaptación óptima de la cirugía, pues después también pueden tener la falla, ¿no? Y es ahí donde no solo es el resultado postquirúrgico inmediato, sino más bien, como decía Carlos, como parte del protocolo, es hacer una evaluación cada 5 años de la condición linfática, porque esto puede empezar a fallar o alterar la función linfática, hacer una disfunción linfática y dar pues enteropatía perdón, de proteínas o la bronquitis plástica, ¿no? Que la verdad es que es un punto que cuando se da la falla del Fontán, pues todo el mundo se pone a temblar, ¿no? Porque tiene pocas opciones, sobre todo en el paciente ya de largo plazo. Entonces son pacientes que se quedan ahí en lista de trasplante y son un dolor de cabeza. Entonces es una gran alternativa y como decía bien Carlos, y lo comentaba también contigo, Charlie, en algún momento de que antes era todo disfunción linfática, pues ciérrenle el conducto rápido, ya, vámonos, y no, es todo lo contrario, es abrirlo, ver cómo se modificó el linfático y en esa dirección ver qué se puede hacer, ¿no? Yo creo que la cuestión técnica todavía no hay muchos grupos en el mundo que lo hagan. Ahorita de las experiencias, pues es principalmente la del CHOP y el grupo de Chile con Spring Müller son los que han presentado casuísticas un poquito, o casos más que nada ahí de lo que están haciendo con linfáticos. Y yo creo que David, una vez que regrese, yo creo que ese va a ser una gran experiencia de ver cómo empezamos a hacer acá en México también eh, la intervención en linfáticos, ¿no? Y muy bien bajado el balón, Carlos. Felicidades, buena plática, es un tema buenazo. Muchas gracias, doctor. Sí, de repente nos quedamos pensando en esos fontanes que como dice Beto, ¿no? No hemos platicado mucho tiempo. De repente tiene 20 días con drenajes y drenajes pleurales, y bueno, ya poco a poco y se va adaptando y le subimos y le bajamos al diurético y le ponemos, etcétera. Pero definitivamente esos son los casos que son unas alertas, ¿no? Que definitivamente tenemos que empezar a ver ahí si no existe algo asociado a este tema de las malformaciones linfáticas. El doctor Bolio dice, la descripción del doctor Dori de los 4 tipos será lo que oriente a cuáles servirían en la descompresión y también pensar en que se puede por procedimiento híbrido. Sí, pues yo creo que
O sea, hay muchos factores, ¿no? Que van a influir, ¿no? De repente un poco la experiencia, de repente, como dice el doctor, a lo mejor en el transquirúrgico, de repente, pues esto es un equipo, ¿no? Yo creo que a final de cuentas todo esto vamos a poder empezarlo a desarrollar siempre buscando pues, que el paciente se vea beneficiado y sobre todo pues, la misma evolución del Fontán, ¿no? A lo mejor cuando empezamos en esta área pensamos que el Fontán ya, se hizo el Fontán y ya, señora, muchas gracias por todo, ¿no? Hoy cada vez tenemos una mejor sobrevida y cada vez tenemos más intervención. Hoy, al final, el desenlace probablemente del trasplante y hay ya dispositivos de estesia ventricular específicos para esto. Y bueno, pues toda la fisiología, todo lo que nos está llevando la sobrevida que se va extendiendo del paciente operado de Fontán, ¿no? Muy bien, pues no sé si tengamos alguna otra pregunta para el doctor Carlos Ruiz. Muy bien, Carlitos. Bueno, pues algo con lo que quieras terminar o concluir tu charla. Pues solamente agradecer la oportunidad nuevamente y el mensaje final tal vez sería que el paciente con Fontán es un paciente muy complicado que requiere atención multidisciplinaria y que nosotros como grupos cardiológicos pues somos los que tenemos más responsabilidad tal vez en ese aspecto y que su cuidado por completo debe depender de nosotros. Y pues nada más, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlitos. Bueno, pues les comento, la próxima semana va a presentar con nosotros el doctor Adrián García, que también es cardiólogo pediatra y bueno, pues él está muy enfocado en el tema de falla cardíaca y algunos dispositivos de asistencia ventricular. Nos va a hablar del bending en el atrio izquierdo en pacientes en ECMO, que a veces, digo, estamos empezando nosotros nuestro programa, pero creo que es un tema interesante porque a veces el determinar cuándo es oportuno drenar la aurícula izquierda, incluso el mismo ventrículo izquierdo, será tema de discusión. Nos vemos por aquí la próxima semana. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Carlitos, nuevamente, felicidades y pues qué gusto que hayas estado por acá con nosotros. Que Gracias, tengan doctor. una muy buena noche y nos vemos la próxima. Gracias.